Electromagnetismo, óptica y laboratorio, movimiento de partículas cargadas. Movimiento de partículas con carga en un campo eléctrico uniforme. Se considera campo eléctrico uniforme cuando su magnitud y dirección son constantes. Cuando una partícula de masa m y carga q se coloca en un campo eléctrico que se considera uniforme, la partícula se acelera de acuerdo con el modelo de partícula bajo una fuerza neta. Entonces, si tenemos un campo eléctrico uniforme, compuesto por ejemplo aquí con una placa positiva y una placa negativa, tenemos una partícula con masa m y carga q. Esta se va a mover por efecto de la fuerza de repulsión o de atracción con las placas positiva y negativa del campo eléctrico. Entonces, tenemos la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. El módulo de la aceleración va a ser igual al módulo de la fuerza dividido entre el valor de su masa. Ahora, el campo eléctrico dijimos que es igual a la fuerza de atracción o repulsión dividido entre la carga de referencia. Esto pues, si nosotros despejamos la fuerza, nos va a quedar como el campo eléctrico multiplicado por la carga. Ahora pues, la aceleración que sufre una partícula con carga Q y masa m en un campo eléctrico uniforme sería la siguiente. En lugar de poner aquí F, ponemos esto de acá y sería la aceleración igual a el campo eléctrico por Q sobre m. A es un vector que va a tener la misma dirección que la dirección que tenga el campo eléctrico. Ahora vamos a analizar la cinemática. Como vimos, es un movimiento con aceleración constante, por lo tanto va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad para MRUA dijimos que es la función de velocidad es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Si nosotros consideramos la velocidad inicial 0, entonces la función de velocidad nos va a quedar nada más aceleración por el tiempo. Si nosotros sustituimos aquí la aceleración por la que obtuvimos en el caso anterior, entonces sería la velocidad de la partícula con respecto del tiempo va a ser igual al campo eléctrico por la carga sobre la masa multiplicada por el tiempo. Ahora para la posición. Para la posición en MRUA es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Pero como supusimos o suponemos que la velocidad inicial es 0 y la posición inicial también es 0, la ecuación de posición nos queda únicamente un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si sustituimos esta aceleración por la aceleración que obtuvimos anteriormente, entonces la función de la posición de la partícula cargada nos quedaría como un medio que multiplica el campo eléctrico por la carga sobre la masa por el tiempo al cuadrado. Reduciendo esta función nos quedaría la función de posición igual al campo eléctrico por la carga sobre 2m por el tiempo al cuadrado. Ahora, para encontrar la velocidad final de una partícula expresada en función de la posición final, bueno, podemos hacerlo lo siguiente. Tendríamos algo como esto. Evaluamos a la velocidad en el tiempo final y eso nos va a dar la velocidad final. Eso sería la aceleración por el tiempo final. Despejamos de esta ecuación al tiempo final. Entonces el tiempo final sería la velocidad final por la masa dividido entre el campo eléctrico por la carga. En la función de posición evaluamos este tiempo final para encontrar la posición final. Sería R de TF igual a la posición final y esto sería igual a un medio de la aceleración por el tiempo final al cuadrado. Si evaluamos este tiempo final al cuadrado con lo que tenemos acá, tendríamos que RF o la posición final sería igual al campo eléctrico por Q sobre 2m, que es la aceleración o un medio de la aceleración, por BF por m, velocidad final por la masa, dividido entre E por Q y todo eso elevado al cuadrado. Aquí tenemos velocidad al cuadrado, masa al cuadrado, este campo eléctrico al cuadrado y Q cuadrada. Al multiplicar por bueno, esta E se va, esta Q se va, este 2 se conserva y esta m se va. Y este vector E unitario sería porque este es un vector que podemos descomponer como su magnitud y su dirección. Y el vector de posición final tiene la misma dirección del campo eléctrico. Bueno, pero esto lo podemos quitar, necesitamos nosotros la pura magnitud. Entonces al simplificar esto nos quedaría la masa, que se elimina con esta, pero está elevada al cuadrado, nos queda la masa por la velocidad final al cuadrado.
esto entre 2 por E por Q. Este de aquí, este dato, se fijan, sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y esta es la energía cinética. Entonces la posición final también la podemos obtener como la energía cinética partida por E por Q. Ahora, de esta ecuación vamos a despejar a la velocidad final al cuadrado. Entonces la velocidad al final al cuadrado nos quedaría, este pasa dividiendo y estos dos pasan multiplicando, nos quedaría 2 veces el campo eléctrico por la carga por la posición final sobre la masa. Ahora, como ya habíamos comentado, la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si nosotros sustituimos lo que obtuvimos de velocidad al cuadrado, sería la energía cinética un medio de la masa por 2QR por 2EQ por RF sobre M. Al simplificar esto, nos quedaría como la energía cinética simplemente como E por Q por RF. Y como habíamos dicho acá, este término de aquí es la energía cinética. Si despejamos esto, nos quedaría que la energía cinética es EQ por RF. EQ por RF. Y listo. Ahora, cinemática de la partícula. En la siguiente figura se muestra un haz de electrones que atraviesa perpendicularmente un campo eléctrico uniforme en una configuración llamada cañón electrónico o tubo de rayos catódicos. Aquí se generan electrones que tienen una cierta velocidad y al pasar por un campo eléctrico esta trayectoria se puede ver afectada, ya sea que tenga una deflexión hacia arriba o tenga una deflexión hacia abajo, dependiendo del valor de este campo eléctrico. Este es el principio de funcionamiento de los antiguos televisores que eran de CRT y los antiguos osciloscopios que también eran de CRT o de tubo de rayos catódicos. Vamos a analizar el movimiento ahora en dos dimensiones. Como habíamos dicho, el haz de electrones tiene una cierta velocidad inicial, pero nada más, es lo único que tienen. Entonces en X no hay ninguna fuerza en X no hay fuerza que lo perturbe, por lo tanto no hay aceleración. Entonces en X tenemos nosotros movimiento rectilíneo uniforme. En Y sí tenemos una fuerza de perturbación que sería el campo eléctrico o la fuerza del campo eléctrico. Entonces tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta configuración se parece mucho a la configuración de tiro parabólico en cinemática de 2 dimensiones. Entonces para X la velocidad, como dijimos, es constante. La función de velocidad de X es igual a una constante. La función de posición sería simplemente la velocidad inicial por el tiempo. La posición final es evaluar a X de TF y eso sería igual a la velocidad inicial por TF. De aquí vamos a despejar a TF. TF nos queda como la posición final entre la velocidad inicial en X. Ahora para Y. La función de posición para Y es un medio de la aceleración, bueno, ya como evaluamos lo que valía la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, más la posición inicial en Y. Pero como ya habíamos nosotros supuesto que la velocidad inicial y la posición inicial son nulas, entonces nada más nos quedamos con este término, que sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si evaluamos a Y de TF, es decir, para el tiempo final, obtenemos nosotros la posición final de Y. Y esto sería un medio de la aceleración que es igual a E por Q sobre 2M por TF al cuadrado, o por el tiempo final al cuadrado. Aquí sustituimos esto que obtuvimos acá. Y tendríamos que la posición final de Y sería el campo eléctrico por Q sobre 2M, que multiplica a esto elevado al cuadrado. Ahora, como son haces de electrones, vamos a poner la carga específica de un electrón, que sería 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs. Y simplificando esta ecuación, nos quedaría que YF, o la posición final de Y, es igual al campo eléctrico por la carga del electrón por X al cuadrado dividido entre 2M por B al cuadrado. Ahora, este X sería la posición final. En realidad sería la longitud del cañón donde se está aplicando el campo eléctrico, y esta B cuadrada sería la velocidad inicial o la velocidad constante que tiene en X, o la velocidad del haz. Y esta YF le vamos a llamar nosotros cambio de posición de Y de un haz de electrones que atraviesa un campo eléctrico uniforme de longitud X con una velocidad B. O bien esta YF sería la deflexión de ese haz de electrones que circula por un cañón electrónico de longitud X con una velocidad constante B. Y listo, así podemos nosotros calcular la deflexión de un haz de electrones.
Antes de hacer este ejercicio, bueno, repasen los apuntes. Si tienen cualquier duda, aquí abajo en los comentarios la pueden realizar. Hasta luego.